Muy buenos días. Desde Abra, Laboratorio de Aprendizaje y Otixofofa, les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan esta mañana en el encuentro titulado Liderando desde lo Femenino, espacio que es parte de las iniciativas de Abra, Laboratorio de Aprendizaje, y que cuenta con diverso contenido, el que podrán conocer en www.abraaprendizaje.com. Progresivamente, las empresas cuentan con más mujeres líderes. Por eso queremos revisar en profundidad qué habilidades aportan a la organización, qué cambios generan y cuáles son los obstáculos que encuentran en las empresas. Para contarnos más sobre el tema, nos acompaña Tatiana Camps, experta en transformación organizacional y liderazgo femenino, socia fundadora de Álago y autora del libro Liderar desde lo Femenino. Como estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de Otixofofa, les cuento que en la misma plataforma encontrarán un chat en el costado derecho de su pantalla, así que desde ya los invitamos a dejar sus saludos, sus preguntas y comentarios a nuestra invitada. Bueno, y para dar inicio a esta jornada, los dejo junto a Tatiana Camps. Ahí estás, Tatiana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Raúl, buenos días. Buenos días a todos quienes se han conectado. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada de estar aquí hoy día. Muy bien. Adelante, Tatiana, te dejamos con tu público. Bueno, un saludo especial para Natalia, que nos iba a acompañar hoy día, pero amaneció un poco enferma. Si me ayudas, Raúl, por favor, con la presentación, Sí, traigo una presentación que va a guiar un poco lo que les quiero contar, pero la idea es que podamos ir conversando, así que las invito a que vayan planteando sus preguntas. No necesitan esperar hasta el final, aunque igualmente espero que al término tengamos otro espacio para conversar más libremente. Este libro, Liderar desde lo Femenino, surgió a partir de una pregunta. Me pregunté cuál es el valor estratégico que las mujeres traen a las organizaciones. Yo de formación base soy ingeniera civil estructural, luego estudié un magíster en biología cultural con el doctor Maturana y con Jimena Dávila, y no he sido y no soy hasta hoy día una estudiosa del feminismo, a pesar de que como ingeniera me toca estar en espacios donde la mayoría son hombres y como consultora me sucede lo mismo. Nunca me había preguntado acerca del liderazgo femenino, acerca del liderazgo de las mujeres. Sí me daba cuenta que yo era minoría, que muchas veces era la única en la mesa. Sí me daba cuenta que muchas veces mi opinión era bastante distinta a las demás o me preocupaban cuestiones que a los demás no les preocupaban, pero nunca lo había asociado a mi condición de mujer, pensé que tenía que ver con mi persona. Y entonces cuando el año 2016 por primera vez hago un taller donde solo hay mujeres y la dinámica que ocurre ahí es absolutamente novedosa para mí, quedo tan sorprendida, ¿no? Quedo sorprendida de lo participativas que eran 150, 130, 150 mujeres que se veían por primera vez, mujeres profesionales, entre 35 y 45 años, que habían sido invitadas por la inauguración de Women in Management. Y estas mujeres que se veían por primera vez se comportaban como si fueran amigas de toda la vida. Eran risueñas, cariñosas, cercanas, participativas, desafiantes, entusiastas. Realmente había un ambiente de reencuentro de amigas. Y ese mismo día yo escuché por primera vez que estudios del Fondo Monetario Internacional mostraban que las empresas que incorporan mujeres en sus cargos ejecutivos y en sus cargos directivos mejoran sus indicadores y en particular mejoran el valor en la bolsa. Y quedé tan sorprendida con todo lo que había descubierto ese día que esta pregunta por el valor estratégico de las mujeres en las organizaciones se me instaló. Y con esa pregunta fui a entrevistar a alrededor de 40 mujeres en posiciones de liderazgo. Mujeres que desde mi opinión, subjetiva por cierto, no se hubiesen masculinizado. Tempranamente en la investigación encontré una cuestión que me llamó harta la atención, es que las mujeres no querían hablar de lo femenino. Yo trabajo con hombres, yo estudié con hombres, yo soy parte de ellos, ¿para qué vamos a hablar de lo femenino? Qué curioso, ¿por qué las mujeres no quieren hablar de lo femenino? Lo segundo
era una dificultad en poder reconocer cuáles eran sus habilidades, ¿no? Cuáles eran sus habilidades de liderazgo. Y es que yo lo hago así nomás, pero no, que sea una habilidad de liderazgo. Eso también me llamó la atención. Y bueno, aquí yo les voy a presentar entonces cuál fue el resultado de esa investigación. Y en la investigación me di cuenta que para decir lo que yo había encontrado era necesario poner un contexto histórico-cultural del devenir de las mujeres y entender por qué hoy día tenemos que estar haciendo esto que estamos haciendo, ¿no? Detenernos a hablar acerca de un liderazgo femenino, detenernos a hablar acerca de la equidad de género, impulsar distintas iniciativas que lo permitan. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué no fue algo que se dé naturalmente, que todos los espacios sean compartidos por hombres y mujeres? Vamos, Raúl, por favor, si me ayudas con la próxima lámina. Para poner un poco de contexto, quiero contarles un poco lo que a mí me fue sucediendo en estos últimos 2 años, que pucha que han sido revolucionados para el mundo, ¿no? A la derecha, voy a partir por la derecha, a la derecha están las 3 mujeres que eran líderes de Europa durante la pandemia. Angela Merkel como jefa de Estado de Alemania, a su izquierda Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, y a la derecha de Merkel es Christine Lagarde, que es la presidenta, la directora del Banco de la Unión Europea. Y esta fotografía se la tomaron a ellas en una cumbre de la Unión Europea donde ellas traen la propuesta para salir de la crisis que generó el coronavirus. Y su propuesta tenía el título de Solidaridad Estratégica. Entonces, estas 3 líderes traían como propuesta para levantar la economía europea la solidaridad. Le ponen como apellido estratégico, bueno, para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? No es una solidaridad hippie, buena onda, del corazón solamente, sino que es una solidaridad estratégica. Y ellas argumentan que las crisis no tienen fronteras, que el coronavirus no tiene fronteras, que la crisis climática no tiene fronteras y que la crisis de los refugiados no tiene fronteras. Por lo tanto, proponen ellas, no tiene sentido tratar de resolver los problemas de manera aislada. Y fíjense las disposiciones corporales de ellas, las maneras en que se encuentran. Están en un círculo, están cercanas, gesticulan con sus manos, sonríen, se miran a los ojos, se tocan. Hay una cercanía y una flexibilidad. Y el resultado de esa reunión fue que ellas lograron por voto unánime que la Unión Europea aprobara esta solidaridad estratégica y aprobara subsidios para proyectos con impacto solidario que se implementaran en los próximos 2 años. Subsidios, o sea, plata que se donaba, no eran préstamos, ¿no? Un tremendo logro realmente histórico. Al otro lado de la pantalla vemos esta primera cumbre por la paz, por la negociación por la paz, cuando recién se inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo primero que a mí me pasó cuando vi esta foto fue preguntarme, ¿qué pasa? ¿Estos caballeros tenían que venir uniformados? ¿Por qué están todos los rusos vestidos iguales y todos los ucranianos vestidos iguales? Después, mirar sus disposiciones corporales, cómo tienen sus manos entrelazadas, no puedo, estoy ahí atrapado en un movimiento, en una postura, su mirada, una mirada así como de lado, y además el encuentro frente a frente, confrontacional. Yo miro esa fotografía y digo, ¿qué posibilidades hay ahí de llegar a un acuerdo? ¿Qué disposición emocional para llegar a un acuerdo podemos prever en esta fotografía? Y bueno, el resultado todos los conocemos, ¿no? Raúl, a la próxima lámina, por favor. Quiero ir un poco más allá en lo que la pandemia nos permitió ver. Nos permitió ver a grandes líderes, a grandes jefes y jefas de Estado y su gestión de la pandemia. Yo los agrupé según el tipo de gestión que hicieron. Entonces tenemos por un lado una gestión negacionista contra la vacuna,
poniendo la economía al centro, seguir haciendo más de lo mismo, versus una gestión innovadora, flexible, audaz, de tomar decisiones arriesgadas tempranamente, de poner la salud al centro. Por ejemplo, cerrar las fronteras cuando eres una pequeña isla y toda tu economía depende de afuera. O decir tempranamente que esta es la crisis más grave que está viviendo Europa desde la Primera Guerra Mundial. Esto puede parecer que aquí están agrupados por género, ¿no? Vamos a la próxima lámina, por favor. No es mi intención agruparlas por género, y para demostrarlo traigo acá 6 ejemplos, 3 de mujeres con un estilo de liderazgo realmente autoritario e incluso poco ético, ¿no? Versus el liderazgo de 3 hombres que hoy día son íconos de procesos de transformación social profunda y por la vía pacífica. Vamos, Raúl. La próxima, por favor. Entonces, esto no tiene que ver con hombres o con mujeres. Esto tiene que ver con una manera de organizarnos como sociedad. Hemos venido históricamente y estamos todavía hoy organizadas de una manera jerárquica en torno a un hombre, y aquí no estoy usando la palabra hombre como el genérico de lo humano, estoy usando la palabra hombre para referirme al macho de la especie humana. El hombre en la cima, a cargo, responsable, con el poder, con la autoridad, con la verdad, con la razón y con la prioridad, ¿verdad? Como el más importante, y todo el resto de la especie creada a su imagen y semejanza o creada a su servicio, ¿no? O sea, el hombre propietario de todo esto, un estilo de organización como sociedad basada en el ego y en la dominación jerárquica, versus lo que está demandando la crisis que estamos viviendo y donde a distintas velocidades nos vamos moviendo, un estilo de organización donde entendemos que todos somos parte de un frágil equilibrio ecológico, donde todos los seres tienen la misma importancia y donde todos son relevantes para las supervivencias de unos y otros, ¿no? El hombre, la mujer, los animales, los vegetales e incluso los organismos unicelulares igualmente importantes para sostener este equilibrio. Una organización basada en la ecología y en la colaboración. Y tomo este contexto para hacer un paréntesis y proponer que machismo y feminismo no son lo mismo. El machismo tiene que ver con esto, con impulsar un estilo de organización jerárquico autoritario donde hay un hombre en la cima, versus impulsar un tipo de organización igualitaria y colaborativa donde hombres y mujeres tenemos la misma importancia. Vamos. Cuando el régimen talibán llegó a Afganistán, yo hice esta correlación entre felicidad e igualdad de género. Igualdad de género, como lo llama ONU, a mí me acomoda más la palabra equidad, pero entiendo el sentido que tiene para ONU, y estos índices provienen de esa fuente y respeto la manera en que ellos lo usan. Igualdad de género, ¿no? Entonces podemos ver, en negro están puestos en orden según la posición en igualdad de género, siendo Noruega el primero, Suiza el tercero, Finlandia, etc. Y en rojo está la posición que tienen en felicidad. Entonces yo no estoy proponiendo, nunca pensé que las mujeres tuviéramos la varita mágica de la felicidad. Yo creo que estos países, estas naciones, estas culturas se organizan de manera que todos tienen un lugar, y que todos tengan un lugar trae felicidad. Trae felicidad, trae bienestar, trae eficiencia y muchos otros indicadores que podríamos seguir sumando a este cuadro. Vamos, Raúl. Entonces, una de las cosas que yo aprendí con el doctor Maturana fue el
hacernos conscientes de nuestros quereres, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiero? Al doctor Maturana muchas veces le preguntaban, ¿cómo lo hacemos, doc? ¿Cómo logramos cuidar la democracia? ¿Cómo logramos llegar a acuerdos? ¿Cómo logramos tener comunidades que sean amables unos con otros? Y él solía devolver la pregunta. Y él decía, ¿queremos cuidar la democracia? ¿Queremos tener comunidades amables? ¿Queremos cuidar la equidad? Porque si queremos, lo vamos a lograr. La voluntad es lo fundamental y está bastante estudiado que las crisis que tenemos hoy día como humanidad no son crisis de tecnología, no son crisis económicas, no son crisis de recursos. A la base son crisis de voluntad, de querer realmente el cambio. Eso es lo primero que yo quiero poner énfasis cuando estamos hablando de la equidad de género y en particular de la participación de las mujeres en las organizaciones. Vamos. Entonces, en relación a este contexto que a mí me pareció importante poner antes de mostrar los resultados de mi investigación, una de las cuestiones que encontré es que este contexto tiene un nombre, se llama patriarcado. Y es una palabra un poco arriesgada de usar porque suele tener una carga emocional, ¿no? Solemos relacionar a quien usa la palabra patriarcado como alguien que está muy enojado, que está contra los hombres, que tiene una actitud más de lucha. No es esa la propuesta que yo traigo con esta palabra, es más bien para describir el tipo de sociedad que hemos construido y que cultivamos y que habitamos. Miremos de qué se trata. Vamos. Para poder entender esto es fundamental detenernos a reflexionar acerca del acceso que las mujeres hemos tenido a la educación. Yo, por supuesto, sabía que las mujeres no habíamos tenido acceso a la educación, ni en el colegio ni en la universidad, sino que hasta fines del 1800, donde se crearon los primeros colegios para niñas y donde a las mujeres se les permitió acceder a la universidad. En Chile, por ejemplo, se necesitó un decreto ley para que las mujeres pudieran ir a la universidad. Y la señora Eloísa Díaz fue la primera mujer profesional en Chile, la primera médica de América Latina, además. Vamos, Raúl. Pero que las mujeres no tuvieran acceso a la educación no significa solamente que no pudieron ser profesionales y por lo tanto no pudieron ocupar ciertos lugares. Tiene un impacto mucho más profundo y tiene que ver con que las mujeres no fuimos parte de la generación del conocimiento, no fuimos parte de pensarnos a nosotros mismos, no fuimos parte de la ciencia, de la filosofía, de la historia. Y los mismos caballeros que estudiamos hoy día y que son nuestros referentes tenían una opinión de la mujer bastante peyorativa, ¿no? Y yo no los voy a acusar a ellos de misóginos. Ellos, como todos nosotros, eran fruto de la cultura que vivían y sus pensamientos son reflejos de la época que vivían y de la opinión que teníamos de las mujeres en aquella época. Y lo delicado con esto es que hoy día son los mismos referentes que seguimos estudiando en la universidad y en el colegio. Darwin, por ejemplo. Darwin para mí es un tremendo referente. Yo soy una estudiosa de las emociones y por supuesto que Darwin es un referente para mí. Pero él también tenía algo que decir respecto a las mujeres que hoy día me parece abominable. Ni qué decir del señor Freud, ¿no? Que creo que es lo peor que nos ha pasado a las mujeres con esta idea tan curiosa de que las mujeres pudiéramos tenerle envidia al pene. Cuando cada vez que yo comento esto en un espacio con hartas mujeres, lo que se escucha es una gran carcajada, ¿no? Porque es francamente ridículo pensar algo así. Bueno, estos señores siguen siendo a quienes estudiamos hoy día. Y entonces este pensamiento que degrada a la mujer, que la minoriza, que la ridiculiza, que la ningunea, sigue siendo parte de nuestra educación hoy. De la mía, de la de ustedes, las de nuestros universitarios, las de nuestros niños. Vamos. Tatiana, antes de continuar, me gustaría hacerte un par de preguntas
que nos están haciendo acá en el chat. Muy bien, Bueno, gracias. sí, Claudia nos dice que bueno que haces esa distinción de que estas líderes femeninas no se hubiesen masculinizado cuando hablaste delante de las líderes, porque ocurre tratando de habitar ese espacio, ¿no? Y a mí se me ocurre una pregunta cuando leo a Claudia, y es, nosotros vivimos, como dices tú, en una sociedad que es bastante jerarquizada, ¿no? Y no solamente nuestra sociedad, sino que la mayoría de sociedades que hemos desarrollado a través del tiempo han sido como de esa forma, como dices tú, con este macho arriba que está como por sobre todos, ¿no? La pregunta que se me ocurre es, ¿por qué si ya sabemos que la naturaleza es colaboración, ¿no? Como dices tú, es como mucho más circular, ¿por qué cada vez que nos desarrollamos como sociedad caemos en esta jerarquización? Si ya es algo que más o menos conocemos. Porque el cambio no tiene que ver con saberlo y con entenderlo, el cambio tiene que ver con hacer un cambio en la dinámica emocional. Y es la manera en que nos relacionamos. Y entonces vivimos atrapados en este paradigma de que las ideas, el mundo de las ideas y de que fuéramos seres racionales y de pensar con la cabeza fría. Y bueno, Maturana y muchos otros ya nos han dicho, ¿no? No somos seres racionales, somos seres emocionales con la capacidad de razonar. Y, y justamente vamos a ver más adelante que lo que yo encontré, que uno de los, no, el aporte central que tiene la incorporación de mujeres es poder ampliar esa dinámica emocional y por lo tanto la dinámica relacional. Así lo veo yo, Raúl. Perfecto. Claudia también nos hace otra pregunta. Nos dice, entonces un hombre, un macho, entonces podría igualmente liderar desde lo femenino. Absolutamente. Vamos a ver aquí, lo femenino es un constructo cultural, ¿no? Tiene que ver con la manera que nos hemos construido y lo masculino también, pero en realidad son simplemente cualidades humanas que están presentes en hombres y en mujeres. Y existen culturas, no sé si existirán hoy todavía, pero a principios del siglo pasado, la antropóloga Margaret Mead, no sé cómo se pronuncia su apellido, lo he buscado, se escribe Mead, no sé cómo se pronuncia, me disculpo por ello, encontró pequeñas sociedades donde las mujeres se quedaban en la casa y los hombres salían a la casa y a otras labores, otras sociedades donde los hombres se quedaban en la casa y las mujeres salían, y otras sociedades donde todos los adultos, hombres y mujeres, eran agresivos con los niños y los niños se organizaban entre ellos y se cuidaban entre ellos. Entonces, estas manifestaciones son culturales. Yo busqué si había un fundamento biológico para lo femenino, porque yo tiendo a ver otros mamíferos y uno puede hacer una generalización entre cómo se organizan las hembras mamíferas y los machos mamíferos, ¿verdad? Entonces desde ahí yo pienso, debe haber algo cultural en nosotros también. Pero resulta que como la influencia de la cultura comienza desde antes que nazcamos, hoy día es imposible separar biológico de cultural, y por eso que el doctor Maturana con Jimena Dávila llegaron a esta propuesta de la biología cultural, para hacer referencia a que este entrelazamiento es tan complejo que no podemos diferenciar qué es biológico y qué es cultural, pero sí podemos ver que lo femenino y lo masculino están en hombres y en mujeres. Perfecto, muchas gracias, Tatiana. Gracias. Entonces, estuvimos excluidas también de la historia que nos han contado. La historia ha sido una historia relatada por hombres, donde la historia, ¿quiénes la cuentan? La cuentan los vencedores, ¿no? La historia la cuentan los vencedores. Y entonces, los vencedores que son los líderes, los padres de la patria, los conquistadores, los dominadores. Y ese liderazgo lo hemos llevado a todos los ámbitos del vivir y hemos estado convencidos que el liderar es dominar, conquistar, saber, decidir, ejercer el poder. ¿No? Un gran consultor con el que yo me formé cuando era joven tenía un paper muy leído que hablaba del liderazgo de titanes. ¿No? Y fíjense ustedes ahora, por favor, vayan por la ciudad y pongan atención cuántas de estas esculturas tenemos del hombre con la espada sobre el caballo, ¿no? Ese
mensaje lo recibimos permanentemente y creemos que esa es la manera de liderar. Vamos a la próxima. Pero fíjense que a la medida que se han ido incorporando mujeres en las distintas ciencias, se han ido ampliando el entendimiento que tenemos. Por ejemplo, ha sido relevante la incorporación de mujeres en antropología, en arqueología y en historia. Y está cambiando la manera en que estamos entendiendo la prehistoria. Este cuadro que yo traigo aquí es un cuadro que fue la imagen de una exposición en un museo, en una exposición de antropología y arqueología. Y el director sufrió muchísimos ataques y cuestionamientos que le decían, ¿por qué pones una imagen de una mujer pintando, en particular se supone que está pintando las cuevas de Altamira, ¿no? Pintando Altamira, si no sabemos si las mujeres lo hicieron? Pero es que tampoco sabemos si lo hicieron los hombres. Pero nadie cuestiona cuando aparecen los hombres siendo los que pintan, pero cuando aparece una mujer pintando, sí hay indignación, ¿no? ¿Por qué? Porque con los lentes de solo hombres estudiando la historia, la manera en que estamos organizados hoy día se la imprimimos, se la impusimos también a la prehistoria. Pero hoy día estamos pudiendo ver que no eran igual a nosotros, tenían una manera distinta de organizarse, más flexible. Vamos, Raúl, por favor. Otra idea que tenemos en esta historia que fue contada por los hombres es que lo fundamental, lo constitutivo de lo humano, fue el consumo de proteínas que permitió que nuestro cerebro creciera y nos dio esta inteligencia humana del Homo sapiens, ¿no? Y que ese consumo de proteína es gracias a los hombres cazadores de mamut. Bueno, resulta que hoy día hemos encontrado que también hubo mujeres cazadoras de mamut. No era la mayoría, no era la regla, pero las mujeres participaban también de la caza de grandes mamíferos. Pero más importante aún, hemos encontrado que la proteína fue un ingrediente, pero lo realmente fundamental fue la capacidad de organizarnos como sociedades en torno al cuidado, poder ser capaces de cuidar a la cría humana, a nuestras guaguitas que son absolutamente indefensas durante más de 2 años. Tan indefensas que una mujer sola no era capaz de darle cuidado. Se necesitaba una comunidad organizada en torno al cuidado. Se necesitaba entonces, y se necesita hoy día, como nos mostró la pandemia, ¿no? Y entonces es el cuidado y no la proteína lo constitutivo de lo humano. Es la naturaleza amorosa de los seres humanos lo que nos constituye como humanos. Vamos. Y la primatología nos ha mostrado también desde la ciencia cómo esto es así, ¿no? ¿Qué es lo que hace la primatología? Estudia a los primates para poder tener inferencias de cuáles son las posibilidades evolutivas de los seres humanos. Y los chimpancés y los bonobos son los primates que están más cercanos evolutivamente a nosotros. Hasta los años 60 solamente conocíamos a los chimpancés, que se organizan de manera jerárquica, autoritaria, en torno a un macho alfa, que resuelve sus problemas con la violencia y la agresión. Pero a partir de los 60 empezó a aparecer una especie que se parece mucho físicamente, pero que socialmente es absolutamente opuesta. Se organizan no en torno a un líder, sino que en torno a coaliciones, son pacíficos, son colaborativos, no existe infanticidio, no existe asesinato de miembros de la misma especie, y estas coaliciones son de hembras que se unen para cuidar el bien común. Y bueno, las mujeres han tenido un rol muy importante en la primatología y en particular quiero destacar a nuestra querida primatóloga chilena Isabel Benque, gran estudiosa de los bonobos. Vamos. Entonces, ¿qué nos trae? Nos trae que la competencia, la dominación y la agresión son una posibilidad evolutiva, pero igualmente válida son la colaboración y la paz como otra posibilidad evolutiva y el liderazgo horizontal, además, ¿no? Y, bueno, ha existido en nuestra historia culturas que se organizaban de manera
no jerárquica entre hombres y mujeres y no jerárquica entre los miembros de la comunidad. Existió en lo que hoy día llamamos Europa del Este, entre el 7000 y el 3500 antes de Cristo, estas culturas matrísticas que vivieron 3500 años de paz. Cuando yo supe esto, dije, pero si lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. La paz deja de ser una utopía, ¿no? Fue posible durante 3500 años. Y hoy día aún existen pequeñas comunidades que son organizadas, que se organizan de esta manera en torno a coaliciones de mujeres que velan por el bien común. Yo aquí traigo la imagen de una comunidad quechua en Perú y la comunidad Musó en las montañas de China. Vamos, por favor. ¿Qué ha pasado a la medida que las mujeres se han ido incorporando a las distintas ciencias? Bueno, es algo profundamente transformador. La incorporación de mujeres en distintas áreas del conocer trae distintas miradas, distintas metodologías, distintas preguntas, distintas respuestas, distintas interpretaciones. Aquí yo traigo así como unas poquitas que fueron relevantes en mi investigación también. Marija Gimbutas, que es quien trae este descubrimiento acerca de las culturas matrísticas de la prehistoria europea, que ella empezó a encontrar todas estas figuritas de greas con formas femeninas, pero dijo, se hizo la pregunta, ¿por qué hay tantas? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Esto no fue solo un juego de niños, aquí hay algo más. Bueno, y se basó en las leyendas de la zona para poder ir teniendo un entendimiento de cómo era. Le dio un valor antropológico a las leyendas, ¿no? No las leyendas en sí mismas, pero las leyendas y además basadas en los hallazgos. Jane Goodall, la gran estudiosa de los primates, ¿no? Y ella es muy interesante, primero porque ella cuando empezó su investigación no había ido a la universidad. Y lo primero que hizo fue ponerle nombres a estos gorilas estos chimpancés que ella estaba estudiando, y descubrió que se organizaban en familias, que había lazos afectivos entre ellos. Y descubrió también que usaban herramientas. ¿Qué le pasó cuando ella llevó estos resultados a la academia, donde era, por supuesto, la única mujer? Primero le dijeron que cómo se le ocurría ponerle nombres, que con eso perdía toda objetividad su investigación y por lo tanto perdía todo valor. Y segundo, que estaba absolutamente equivocada, que usaran herramientas, que ella se lo había inventado o ella les había enseñado, porque en ese entonces la descripción, perdón, no solo la descripción, sino que el argumento, se me fue la palabra en este momento, pero en ese entonces se creía que solo los humanos podían ocupar herramientas, ¿no? El homo habilis era nuestra exclusividad. Y si resulta que habían otros que podían usar herramientas, entonces, ¿quiénes éramos nosotros? Qué impertinencia de esta jovencita sin estudios de venir a cuestionarnos nuestro lugar único. Margaret Mead, a que les mencioné antes, que trajo esta mirada de distintas maneras de organizarse en las culturas, y Carol Gilligan, que ha tenido una tremenda influencia para mí, que se dio cuenta, había un estudio, un indicador ético, que cuando se aplicaba, las mujeres y las niñas resultábamos inmaduras éticamente. Y resulta que Carol era estudiante de doctorado del profesor que había hecho la investigación que dio origen a este indicador. Y ella dijo, oye, pero aquí hay algo curioso, y es que ese indicador se construyó con un universo donde solo había hombres, y además las situaciones en las que se pusieron eran hipotéticas. ¿Qué pasa si repetimos la investigación con un universo mixto, pero en situaciones reales? Y entonces Carol Gilligan llegó a una conclusión. Llegó a que recurrentemente el referente ético de los hombres tenía que ver con cumplir la norma, y recurrentemente el referente ético de las mujeres tenía que ver
con las relaciones. Entonces descubrió que referentes éticos masculinos y femeninos eran distintos, pero igualmente válidos. Vamos. Pasó algo muy parecido con la incorporación de mujeres en ciencia. Todas estas mujeres trajeron propuestas distintas, fueron ninguneadas, otros ganaron el premio Nobel por ella, otros tuvieron que decir yo no voy a recibir el Nobel si no viene ella conmigo, y otras recibieron el Nobel 40 años después de haber hecho el descubrimiento. Me voy a detener solo en Helen Hamilton, porque ella fue quien a principios del siglo pasado, cuando la ciencia decía que las mujeres éramos más tontas porque nuestro cerebro era más pequeño, ella fue la que pudo contraargumentar aquello y dejar claro que el tamaño del cerebro solo tiene que ver con la estructura y el tamaño de las personas y no tiene nada que ver con la inteligencia. Porque sí, hubo una época que la ciencia tenía argumentos científicos que demostraban que las mujeres éramos inferiores a los hombres. Porque la ciencia no es objetiva, porque la ciencia también es producto de una cultura y de un momento histórico. Tenemos que hacernos conscientes de aquello. Vamos. Las economistas y todo lo que han traído para el entendimiento de la economía y la importancia del bienestar, poder cuestionar el PIB como indicador del bienestar de la economía de un país. Aquí hay tremendas economistas chilenas y del mundo, las 2 premios Nobel que hay, pero me quiero detener en la imagen de la esquina de la izquierda, donde hay una mujer alfarera. Porque sí, porque la economía en su origen tenía que ver con la administración del hogar, pero en la historia se fue olvidando el hogar y solo quedó la administración. Y fíjense que la alfarería es fundamental en el inicio de lo que se entiende en su origen por economía, porque fueron estos recipientes los que nos permitieron cocinar los alimentos, almacenar los alimentos, hacer trueques, guardarlos hasta la próxima cosecha, y las mujeres han sido fundamentales en el desarrollo de la alfarería y en el desarrollo de otras tecnologías sociales que también aportan a la economía. Vamos. Entonces, la equidad de género tiene que ver con una transformación cultural. La incorporación de mujeres en distintos espacios genera una transformación, pero también es necesario que la cultura se transforme para que lo femenino tenga cabida. De lo contrario, lo rechaza, lo ningunea, lo invisibiliza. Vamos ahora a la segunda parte, y curiosamente van a ver que en la segunda parte de la investigación le voy a dedicar menos tiempo para que nos queden unos minutos para preguntas, y los vuelvo a invitar a que hagan preguntas y comentarios, por favor. Humanizar las organizaciones. Raúl. Sí, tenemos un par de preguntas en el chat. Muy bien. Lorenzo nos hace una pregunta bien interesante. Nos dice, ¿cuál fue tu principal descubrimiento en las entrevistas que realizaste? ¿Y cómo los hombres en las organizaciones podemos contribuir a la integración de lo femenino? Bueno, la principal resultado que encontré hay 2 cositas, estas 2 que mencioné antes, ¿no? Las mujeres no les gusta hablar de lo femenino, las mujeres tienen dificultades para reconocer sus propias habilidades. Sí, hay un listado de habilidades que se pueden enumerar y que yo se las voy a mostrar acá, pero la fundamental, lo más importante, tiene que ver con esta ampliación de las dinámicas emocionales y por lo tanto de la ampliación de las dinámicas relacionales, conductuales, que genera flexibilidad, colaboración, innovación y valor. Humanizar las organizaciones. Y la pregunta por los hombres. Fíjate que en las empresas con las que estoy trabajando hoy día, esa es la pregunta que se está instalando. Más que cómo impulsamos a las mujeres, cómo potenciamos a las mujeres ya estamos más tranquilas, ya nos estamos sintiendo que sí estamos preparadas. Y la pregunta que se está instalando, ¿cómo incorporamos a los hombres? ¿Cómo hacemos que entiendan que esto no es contra ellos, que esto es con ellos, para todos y todas, ¿no? No tengo la respuesta todavía, Lorenzo, pero lo que sí estoy viendo es poder explicitar cómo el patriarcado también es un espacio de dolor para los hombres. En Semana Santa yo hice un experimento y a 16 amigos les pregunté,
¿Qué reconoces de masculino en ti? ¿Qué te gusta de ello y qué cambiarías? 13 no me respondieron. No sé si no me respondieron porque tenían miedo a que yo les cuestionara su respuesta. No sé si no me respondieron porque no encontraron qué decir, pero no me respondieron. De los 3 que me respondieron, 2 solo me dijeron cuestiones negativas de lo masculino. Y uno solo pudo hablar de la luz y de la sombra de lo masculino. Yo creo que eso es algo que es una alerta que tenemos asimilado masculino y machismo como si fueran lo mismo. Y el machismo es la sombra de lo masculino, es el lado oscuro. Pero lo masculino también tiene un lado luminoso que es necesario que rescatemos para todos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, que los hombres van a la guerra. Yo no logro entender que los hombres vayan a la guerra, que no hagan, no sé, se sienten de brazos cruzados y digan, yo no voy a la guerra. Esta demanda de que tengan que ser quienes proveen, esta demanda de que vemos muchas veces que la agresión contra las mujeres es una respuesta a la manada, ¿no? Este nombre que apareció en España, la manada. Entonces, hay muchos espacios de dolor que no tengan, que no sea validada la vulnerabilidad en los hombres, que tengan que esconder su dolor, su miedo. Yo creo que eso es una invitación, ¿no? Que la equidad de género no es un espacio de bienestar y de libertad para todos y todas. Muchas gracias, Tatiana. Uh-huh. Y justamente qué bien me viene tu pregunta, Lorenzo, gracias. Humanizar las organizaciones. Vamos con la próxima lámina. Como decía antes, pude encontrar un listado de habilidades. Me costó mucho enumerarlas de esta manera porque para mí todas están relacionadas unas con la otra. La empatía con el genuino valor de las personas, con la mirada sistémica, con la colaboración, con la sensibilidad social. Todas estas son la base para la innovación y la flexibilidad. La innovación y la flexibilidad es el resultado de estas otras habilidades, de esta manera de relacionarse directa y horizontal. Entonces sí, creo que podemos tener un listado de habilidades de lo femenino que para las mujeres es muy difícil reconocerlas y que no son exclusivas de las mujeres, pero en la medida que se van incorporando mujeres a las organizaciones, empiezan a ser válidas en la organización para todos, para líderes hombres, para líderes mujeres y para todas las personas de la organización. Vamos a la siguiente. Esta naturaleza transformadora que tenemos las mujeres, y la quiero ejemplificar con una anécdota que me contó un amigo que trabaja en un campamento minero. Me dijo que cuando las mujeres se incorporaron a los campamentos mineros, lo primero que pasó fue que los viejos se empezaron a bañar y a cambiarse de ropa. No porque nadie se los pidiera, así ocurrió espontáneamente. Lo segundo que pasó es que se empezó a conversar de las guaguitas que acababan de nacer, quienes habían sido papás, mostraban fotos de su guaguita, aparecía la ternura, el amor, la familia. También empezó a aparecer la conversación acerca de los papás, las mamás que estaban enfermos, que estaban a punto de morir o que habían partido recién. Empezó a aparecer el dolor, la vulnerabilidad, la pena. Y entonces aparece, como decía antes, un abanico más amplio de emociones. Y este abanico más amplio de emociones es lo que genera la transformación de las relaciones. Vamos. La ambición desde lo femenino. No es que las mujeres no tengan ambición, no es que los femeninos no tengan ambición, es que puede ser que se manifieste de una manera distinta. Y apareció en mi investigación, y lo encontré también en bastante literatura, que las mujeres se sienten más llamadas a tomar posiciones de liderazgo y de poder cuando ven que desde ese lugar van a poder impactar positivamente las comunidades que lideran, van a poder mejorar las condiciones de sus trabajadores, de sus proveedores, de sus clientes, de la comunidad en la que está inserta su organización. Vamos. Y yo encontré un listado de habilidades desde lo femenino, ¿no? Pero lo que me resultó sumamente interesante es que estas habilidades desde lo femenino tienen una correlación con las habilidades que ONU encontró que se necesitan desarrollar
para alcanzar la sostenibilidad, la visión sistémica, el pensamiento sistémico, la mirada de largo plazo, anticipar y proyectar, la empatía con las habilidades interpersonales, en fin, el compromiso, la intuición con la autoconciencia. Entonces aquí hay un set de habilidades que si nos ponemos a pensar cómo las logramos desarrollar, dándole espacio a lo femenino van a emerger, porque lo femenino no está en las personas, no está en las mujeres. Lo femenino es una propiedad emergente de los sistemas. Bueno. Obstaculizadores, las estructuras del poder. O sea, la manera en que está organizado el poder hoy día hay que cuestionárselo, porque sí, para que las mujeres tengan más espacio hay que cambiar la manera en que estamos organizados. Y eso puede ser disruptivo, puede ser engorroso, puede ser difícil, puede ser lento al inicio. Es probable que en el corto plazo la incorporación de mujeres no traiga beneficios, pero en el mediano y en el largo plazo son grandes y para todos. Pero para eso tenemos que modificar las estructuras del poder. La cultura del maltrato, ¿no? Esta idea del líder dominador realmente nos hace daño a todos. La fragilidad emocional en la que están los seres humanos hoy día no nos permiten darnos el lujo de seguir permitiendo el maltrato en las organizaciones. La generación perdida. Yo no acepto, yo no me consuelo en que los hombres de mi generación y mayores no puedan abrazar la equidad de género, porque no está en el ADN, es simplemente una cuestión de voluntad, de detenerse a reflexionar y a cuestionarse las creencias que he tenido hasta hoy y pregúntense por sus hijas. ¿Cuál es el mundo que ustedes quieren para sus hijas? Sesgos en la selección de candidatos. Los seres humanos tendemos a elegir más de lo mismo, como dice Maturana, como decía Aldo, no somos innovadores y transformadores, somos conservadores. Entonces, si no ponemos criterios en la manera que seleccionamos candidatos, en la manera que valoramos, vamos a seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo. También es importante que nosotros las mujeres saquemos la voz, dejemos de callarnos, pongamos nuestras ideas sobre la mesa, tomemos responsabilidades, vayamos más allá. ¿Ah? No esperar que nos inviten, golpear la puerta. La sobreadaptación es algo que descubrí con mucho dolor en mi investigación. Estas mujeres que yo decía que no se hubiesen masculinizado, lo que encontré, que muchas de ellas sí se habían masculinizado en el camino. Lo que encontré es que yo también me he masculinizado, me masculinicé en un momento. ¿Verdad? Y que eso lo que trae es dolor y en algunos casos incluso enfermedad. Y además trae una disminución de mis habilidades de liderazgo, porque tengo que ponerme un traje que me queda incómodo, que me restringe. Y como me dijo una mujer, cuando volvemos a lo nuestro, me saqué la camisa de hombre y brillamos. ¿Cuál es el mejor líder? El que lidera desde sus propias habilidades. Y por supuesto la conciliación de la vida laboral y la vida personal. Alguien tiene que tener niños. Entonces tenemos que generar las condiciones sociales para que las mujeres sigan teniendo niños. Porque ¿qué está pasando? Está pasando que las mujeres jóvenes están optando por no ser madres. ¿Esa es la sociedad que queremos construir? Vamos. Y aquí ya yendo a las dos grandes conclusiones de mi investigación, las mujeres tenemos una manera, desde lo femenino, de estar en el mundo que es colectiva, que invitamos a otros, que vamos a otros. Apareció en mi investigación que las mujeres cuando van a mostrar resultados, van a mostrar los resultados de sus equipos y que cuando van a pedir recursos, van a pedir recursos para sus equipos. Entonces, que la mujer no aparezca yo, no es que no sea capaz de reconocer sus logros, es que se entiende sus logros como logros de su equipo, como colectivo. Y eso no es debilidad, eso es una manera distinta de liderar. Vamos. Para cerrar, quiero decir lo que ya he dicho en 3 ocasiones, que el valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones es una ampliación de las dinámicas emocionales, un rango más amplio de emociones aparece como válido, eso trae que un rango más amplio de conducta sea válida, que sea válido decir no sé, no quiero, no puedo, pedir ayuda,
ofrecer ayuda, decir quiero hacer algo distinto, atreverse a probar cosas distintas. Todo eso ocurre cuando hay relaciones de validación y de colaboración en vez de relaciones de dominación. Esta lámina me la hizo una querida amiga mía, la Carolina Durán. Ella es una gran ilustradora. Yo le pedí ayuda para ilustrar mis presentaciones, entonces ella me dijo que sí. Dijo, pero no alcanzo a hacerlas todas. Entonces yo le hablé de 3 láminas y ella me devolvió esta imagen. Y cuando me la devolvió, yo dije, "Ah, no, chuta, la Carola mezcló todo". Y le dije, Carola, ¿sabes qué? Está preciosa la lámina que me mandaste, pero mezclaste todo. Y me dijo, bueno, no importa, pongámosle pausa y vayamos viéndolo con más tiempo hablando de cada una. Al día siguiente yo volví a mirar esta imagen y me di cuenta que la Carolina no había mezclado todo. Como excelente artista y con su gran sensibilidad, lo que hizo fue integrar todo. Muchas gracias. Y para terminar, la próxima lámina, por favor, Raúl. Quiero invitarles al programa Liderando desde lo Femenino, que vamos a realizar por primera vez en Concepción. Estamos haciéndolo en colaboración con IRADE. Me va a acompañar mi querida amiga Karen Crackman. Es un programa de liderazgo para mujeres que se realiza en 3 jornadas de un día completo, un viernes por mes a partir de octubre. Y Raúl, ¿tenemos preguntas para despedirnos? Sí, tenemos un par de preguntas. Tenemos una pregunta de Catalina que nos pregunta: Tatiana, ¿crees que lo masculino y lo femenino en su máxima expresión puede ser contraproducente para llegar a espacios de acuerdos en cualquier nivel? En su máxima expresión, o sea, en su lado oscuro, por supuesto. Espacios donde hay solo mujeres están cargados para un tipo de habilidades, ¿no? Espacios donde hay solo hombres están cargados para un tipo de habilidades. Yo a veces digo, la cultura patriarcal es como ir por el mundo, no sé, con la mitad de nuestras habilidades, ¿no? Con un oído tapado, con un brazo amarrado con un pie, es ir solamente con la mitad de lo que tenemos. Entonces, y siempre lo bipolar genera fricción, ¿no? Los espacios, se me fue la palabra ahora, ¿no? Pero que nos llevan a posturas extremas. Entonces, sí, cualquier postura extrema y dogmática, también la femenina y la masculina, no nos aporta. Muchas gracias. Daniela nos hace un par de preguntas también. Nos dice: ¿qué obstáculos son los que deben sortear las mujeres en la actualidad, hoy día 2022, y cómo afrontarlos? Yo creo que es como lo disruptivo, ¿no? Es esto que lo que decimos es distinto, nuevo, nos preocupan cuestiones. ¿Qué importa? O sea, voy a poner un par de ejemplos bien un poco grotescos y básicos, pero que sirven. Por ejemplo, en las mineras, las mujeres operarias de grandes camiones, una de las dificultades que tienen es que no hay baño. ¿Y por qué no hay baño? Porque los hombres, perdón lo grosero, pero orinan desde arriba del camión para abajo. Entonces nunca se necesitaron baños. Y entonces incorporar mujeres ahí es problemático porque, pucha, hay que construirles baños y le ponen color. ¿Qué importan los baños? Bueno, importan. Eso es humanizar las organizaciones. Y entonces después las salas para amamantar, ¿verdad? Por ejemplo, todavía las mujeres que amamantan a sus guaguitas en espacios públicos se exponen a que las insulten, a que consideren que lo que ellas están haciendo es grosero. Entonces, yo invito a todos a ponerse los lentes de equidad de género y reconocer que esto va a traer unos momentos de fricción, de incomodidad, que es el valor de la diversidad. Hay que estar dispuestos a ello. Como dice el dicho, para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Sí. Muchas gracias, Tatiana. Aquí hay un par de preguntas más. ¿Cómo lo femenino se puede transformar en los espacios de liderazgo? Y lo vamos a unir con la otra pregunta de Daniela, que dice: ¿qué buenas prácticas podemos empezar a llevar a cabo en los equipos de trabajo donde somos líderes?
¿Cómo lo femenino puede, me la repites? Sí, cómo lo femenino se puede transformar en los espacios de liderazgo. No entiendo la pregunta. ¿Será cómo lo femenino puede tener un espacio en el liderazgo? No entiendo bien la pregunta, lamentablemente. Pero prácticas. Muchas Sí. veces me preguntan por qué crear círculos de mujeres. Bueno, las empresas que han sido exitosas en avanzar la equidad de género han comenzado creando espacios de mujeres, porque cuando las mujeres estamos con otras, nos espejamos. Podemos ver que eso que para mí es importante también es importante para las otras. Podemos ver que aquello que a mí me incomoda también incomoda a las otras. Podemos ver que esa idea que yo tengo de que cómo podemos hacer algo distinto también le pasa a las otras y nos validamos, nos sentimos acompañadas, sentimos que no estamos locas. Porque de verdad que uno dice, estáis loca. Yo entiendo que no hay una mala intención, pero hay una recurrencia que al final una se pregunta, ¿no? ¿Seré que estoy loca? No, no estamos locas. Y cuando nos encontramos con otras mujeres podemos reconocernos y eso ayuda. Entonces, a veces me dicen, no es crear más de lo mismo, es crear otro espacio. Es que yo creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, nivel de aprendiz, uno, encontrarse entre mujeres para poder validarnos. Otra práctica es incorporar mujeres aunque el cargo no lo justifique. Entonces va a haber una reunión que por cargo solo va a haber hombres o que por cargo solo va a haber una mujer. Cambiemos los criterios de la toma de decisiones de manera de agregar diversidad de mujeres, de edades distintas, pero en particular de mujeres ya que somos la mitad, ¿no? Entonces es que hay que ir buscando cómo cambiar las estructuras del poder que mantienen la exclusión de lo femenino. Muchas gracias. Tatiana, muchas gracias por tus respuestas y antes de terminar, y a modo de despedida, nos gustaría que nos pudieras dejar algún breve mensaje de cierre. Bueno, dos cosas. Uno, la gran motivación que yo tengo para impulsar la equidad de género tiene que ver con la sostenibilidad. Muchos estudios lo dicen, sin mujeres no habrá desarrollo sostenible. Es decir, sin mujeres no habrá humanidad, no habrá planeta, ¿no? Entonces, para mí eso es una urgencia que me motiva tremendamente. Y lo otro es detenernos a reconocer lo femenino, a cultivarlo y a ponerlo en valor, a valorar las diferencias. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Quiero agradecerte por acompañarnos hoy y también quiero agradecer a todos quienes participaron durante esta jornada. Los dejamos invitados a nuestra próxima charla que lleva por nombre Gestión Efectiva de Procesos de Innovación, que realizaremos el próximo jueves 15 de septiembre. Y les recuerdo que la grabación de este encuentro quedará desde ya disponible en el canal de YouTube de Otixo Fofa. Y los invitamos a revisar el sitio web de Abra Aprendizaje, donde encontrarán todas nuestras charlas y material de forma gratuita en www.abraaprendizaje.com. Y nuevamente muchas gracias a todos y que tengan todos un muy buen día. Buen día para todos y buen fin de semana.